hacer. Pero Fernando Cordero ha demostrado que es incondicional con el presidente de la República. Últimamente y lo por veo ahí que creo ya que no va a está haber en una esperanza. línea un tanto queriendo decir cosas que nos decía ayer. Lo he notado en declaraciones públicas que he hecho, que él está ya con un criterio que no comparten mucho con lo que dice el presidente de la República. Y eso no es estar en contra del presidente. No, para nada. Y la expresión que usted diga aquí, la mía, no es de estar contra nadie. Simplemente es de estar en favor del país, en favor de una tesis que la creemos nosotros, que es la mejor. Y para eso todavía tenemos Pero libertad va a ser de muy expresión. duro, en todo caso, si es que Fernando Cordero se propusiera que el presidente de la República esté de acuerdo. Orlando. Sí, creo que el país y todos queremos un cambio para bien para el Ecuador, para vivir mejor, para tener las condiciones, para tener una seguridad en el país, una seguridad ciudadana, trabajo, una mejor educación, mejor salud. Pero cuando escuchamos al presidente de la República, conceptos como que él como jefe de Estado es el jefe de todas las funciones del Estado, ¿verdad? Y cuando vemos que en la práctica no ha habido esa división de poderes, ese respeto entre los diferentes poderes del Estado, que es consustancial a la democracia, allí es que nos viene de sorpresa qué mismo es ser presidente de la República, jefe de Estado, y además, cuando no hay la presencia de un diálogo constructivo para la sociedad ecuatoriana, ¿a qué debemos atenernos, doctor, los ecuatorianos, en el futuro inmediato? Si somos respetuosos de lo que rige en el país, debemos respetar la Constitución de la República, que habla expresamente y la de ayer, y tendrá que hablar la de mañana también, de la división de poderes, que es una cuestión literaria o filosófica nomás, es una cuestión pragmática. Eso nace, como ustedes saben mejor que yo, en la Revolución Francesa, con Montesquieu, en el espíritu de las leyes, cuando para dar traste, punto final al absolutismo monárquico, él planteó esto, que debía dividirse el Estado en funciones, poderes le decían, funciones se llaman ahora, con el objeto de que cada cual encarrile su función y pueda manejarse mejor un Estado. Y ahí nace el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Poderes o funciones interindependientes, porque no son independientes totalmente, son interindependientes, cada uno con su potestad, con su facultad, con su autonomía en el manejo de lo que a esa función le corresponde, sin que signifique que cada uno es un mundo aparte. Eso no debe entenderse así. Al menos esa es la filosofía de Montesquieu, del espíritu de las leyes, de la división de poderes. Cada cual tiene su área que tiene que ser respetada por la otra, pero interdependientemente. Tan es así que un legislador puede llamar a juicio político a un ministro y lo puede destituirlo, que con voto de censura, que un legislador, un presidente, un secretario de Estado puede ser enjuiciado por la función judicial, o sea que haya interdependencia. Ese es el camino que deberíamos nosotros seguir permanentemente. Se quebranta esta línea de conducta y entonces surgen problemas que pueden llevar a casos que no podrían precisarse todavía. Sí, yo le había anticipado el tema de si Fernando Cordero, como usted manifiesta, lo escuché, por ejemplo, decir que el presidente no tiene patente de corso para insultar, algo sorprendente en Fernando Cordero, y que lo diga a estas alturas. También habló sobre el tema de la corrupción, fiscalización. Él está consciente que la corrupción está en algunos aspectos ganándole a la democracia ecuatoriana. Pero vamos a ver la visión del presidente. Acabamos de pasar al aire un corte de lo que él habló el sábado. El 2013 él pretende recuperar la mayoría absoluta en la Asamblea y le pide a la ciudadanía ya desde ahora, anticipadamente, que le dé esa mayoría porque al momento él considera que está viviendo o se lo está intentando chantajear, entiendo, políticamente, con la actual estructura de la oposición, con algunos independientes que quieren recuperar la fiscalización. ¿Cómo poder entender esta parte que nosotros, creo que la gran mayoría de ecuatorianos, vemos que la democracia se nutre por separación de poderes, pero el presidente tiene esa idea de que la Asamblea tiene que ser mayoritaria, Alianza País, y prácticamente no lo dice, pero de manera tácita es así, obedecer su línea política? La pregunta tiene algunos bemoles, ¿no? En primer lugar, habría que ver qué piensa el pueblo ante el pedido que hace el primer mandatario. Y segundo, tener como aspiración una asamblea obediente, póngale el calificativo que usted quiera. No es conveniente, porque entonces se pierde esto que estamos hablando,
el equilibrio. Pero el presidente no tiene esa visión, doctor. Y el pueblo, según las encuestas, y las encuestas... Si eso llegara a pasar... Lo apoya al presidente. Sería un tanto, veremos qué pasa en el tiempo, pero de antemano le digo que eso no es conveniente. Así es. Por ningún concepto. Hay la experiencia de la humanidad lo demuestra. Así es. Ahora hay diferencia entre un jefe de Estado y un presidente de la República en función de la organización política de cada país. En Europa el jefe de Estado es uno, el Parlamento, en el sistema parlamentario, el régimen político es otro. En España, por ejemplo, hay un jefe de Estado, que es ahora el señor Rajoy, pero él tiene su basamento en el Parlamento de ese país. Y entonces el sistema varía del sistema parlamentario al sistema no parlamentario. Ahí mantienen un equilibrio. Claro, ahí se mantiene el equilibrio. Sí, y además que le promete lealtad ante el rey, ¿no? Entonces... Se vio como el señor Rajoy estuvo acompañado de Zapatero, en la mitad del rey, el momento de la entrega del poder a Zapatero. Pero estamos viendo que, por ejemplo, en la práctica aquí la Asamblea ha sido anulada ante las decisiones del presidente de la República. Hablábamos la semana anterior con el asambleísta Rolando Panchana y una evaluación, él nos decía que este año habían aprobado alrededor de 30 leyes y que alrededor del 50% eran del presidente de la República. Es decir, hay un escaso margen, particularmente para la oposición a este gobierno, dentro de la Asamblea, manejar leyes a favor del conglomerado ecuatoriano. Y más bien ha habido una predisposición permanente del Ejecutivo de las más trascendentes leyes, enviarlas con carácter urgente económica, inclusive de materia económica, que tienen varios aspectos, a la Asamblea Nacional para su tratamiento, lo que también desdice un poco del respeto que debe tener hacia esa función del Estado. Usted me da la respuesta. Eso no es conveniente. Se manda un proyecto de ley para que el Congreso la discuta, la apruebe, y luego una gran discusión de lo que dicen ahora teóricamente de la socialización, de la apertura para que todos los sectores opinen. Si la Asamblea dice eso debe imponerse, pero no esperar que venga después un veto o anticipar el veto antes de que la ley sea aprobada. Eso no está bien. Doctor, exactamente, es que el procedimiento que lo ampara en la Constitución al presidente veta, y que para ratificarse en la Asamblea necesitan más votos de los que necesitaron para la aprobación. Eso realmente es un contrasentido. Exacto. Pero ahí viene un asunto muy serio en que uno ha terminado preguntando, bueno, entonces ¿para qué tenemos asamblea? Mejor váyase a la casa y que el presidente de la República dicte las leyes, él mismo las apruebe y las aplique. Pasemos, doctor, a los actores políticos, partidos políticos. La aspiración es que los partidos políticos ya superen esa etapa, ojalá que nunca más retorne de la partidocracia, que se fortalezcan. ¿Cómo ve usted a los actuales líderes o a los partidos políticos que ya se han logrado reinscribir, la Sociedad Patriótica especialmente, el PRE, el MPD? ¿Cree usted que están avanzando, se están fortaleciendo los partidos políticos, o vamos a tener un año 2013 de elecciones nuevamente con una mayoría a favor del presidente? Hasta este momento lo que hay es recogedera de firmas, la recolección de firmas que manda la ley para poderse inscribir como partido. En eso están algunos han conseguido, otros no. Pero todavía no existe lo que el país quiere oír. ¿Cuál es la línea que va a seguir ese partido en el momento en que le digan que ya tiene vigencia en el país? El país necesita aclarar conceptos, aclarar opiniones, aclarar ideas. La lucha en el país debe ser una lucha ideológica, esa es mi aspiración. Así es. Tal vez equivocado, utópico, tú llámele como quieras. No, es que es necesaria la discusión de ideas. Tiene que haber un enfrentamiento de ideas. Yo propongo A, yo propongo B. El pueblo discute y sepa qué es. ¿Cree usted que los partidos que ya lograron reescribirse ya deberían comenzar ya tenían que haberlo hecho si estamos a la iniciación? Este año 12, va a ser un año electoral, fundamentalmente. Y el país necesita esclarecimiento de ideas. ¿Tiene usted esperanza nuevamente en el MPD, en Sociedad Patriótica, en el PRE? Primero debo decir una cosa, que una democracia para que sea tal... En una democracia, para que sea tal, deben haber partidos políticos. Fundamental. Si no hay partidos políticos, no se puede hablar de una democracia efectiva. Sí. Y un partido político, de acuerdo con los politólogos, con los que estudian este tema, dicen, un partido político debe tener una ideología, cualquiera que sea, una ideología. Y hacérsela conocer a la ciudadanía. Debe tener una estructura nacional y debe tener uno o dos o más líderes con carácter nacional que expandan su ideología para conocimiento de quienes pueden ser sus simpatizantes o sus partidos. ¿Y en lo coyuntural
un plan de gobierno. Y lógicamente que dentro de este aspecto está porque todo partido político tiene por objeto llegar al poder. Así es. Eso no hay que darle vuelta. El que dice que iba a hacer partido político para figurar está equivocado, que se vaya a su casa. Pero ¿cree usted que la situación actual de los partidos políticos ya está por lo menos encaminada hacia a esa aspiración? Un tiempo un poco largo. Un partido político no se organiza también en 8 días o no se reestructura. Pero son partidos políticos viejos. Pero están viejos, pero anquilosados. MPD, sí. Esa es la anquilosado, creo ya usted. los líderes viejos se fueron. Borja, Hurtado, Febre Cordero se murió, etcétera, etcétera. Tiene que ser la nueva hornada de líderes, la juventud. ¿Dónde está esos líderes? Porque alguien pregunta, bueno, ¿y cuál sería el opositor en la candidatura presidencial al presidente Rafael Correa? Pueden haber varios. Yo no doy nombre aquí porque no conviene. Pero yo sí veo que una elección próxima tiene que ser con la presencia de 2 candidatos o 3, pues, ¿no es cierto? Ya. Y los que surjan tienen que plantear al país cosas concretas. Una nueva apertura frente a lo que ellos estiman que está mal y continuar con lo que crean que esté bien, porque tampoco es correcto que se llegue al poder para desbaratar lo que hizo el anterior, lo que hablábamos en antes, sino para continuar con lo bueno y dejar de hacer lo que se estaba haciendo mal. Pero eso, ¿qué demanda? Una cultura política de los dirigentes, porque los pueblos se dejan conducir por líderes de verdad. A lo largo de la historia, todos los líderes han sido los conductores. Podríamos decir que el único líder al momento, por lo menos que se lo ve, es el presidente Correa. Así aparece. Se dice, doctor, que las universidades son los que forjan esos líderes, que las universidades forjan de alguna forma esos líderes que tienen esa visión. Y la participación política. ¿verdad? En la participación política. Pero también vemos que como la universidad está teniendo la injerencia del actual mandatario, que incluso plantea una reforma en cómo y en qué estudiar para la juventud en el país. Prácticamente tenderíamos a tener una idea a futuro de que habrá en el Ecuador un partido único. Yo creo que no. Y si piensan así será momentáneamente. El Ecuador no acepta eso, creo yo. Es mi manera de pensar. García Moreno no quiso hacer lo mismo y se fue a lo que pasó. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El líder revolucionario único que ha tenido este país no pensó hacer un partido único, el Partido Liberal, pero abrió las puertas para que el Partido Liberal, con el tiempo, aparecieran las ideas de izquierda y se formaron los partidos de izquierda. Pero pensar en un partido único lleva al fracaso, como llevaba al fracaso a los partidos únicos en los países como la Unión Soviética, como Cuba, para dar 2 ejemplos, en donde no es posible mantener al hombre encasillado en una sola manera de pensar. Sí, y dentro de esa contradicción, doctor Byron López, Alianza País está tomando a Eloy Alfaro como el guía de la Revolución Ciudadana, contradiciendo justamente lo que usted manifiesta, ¿no? Eloy Alfaro más bien era pluralista. Liberal, no fue socialista. Así es. Entonces un movimiento que se dice socialista puede tener en Alfaro la inspiración, pero no convertirlo en el adalid. Es su opinión. No, estamos de acuerdo porque una cosa es el liberalismo. Así es. Y otra cosa es el socialismo y ahora, ¿qué hay eso del socialismo del siglo XXI, ¿cómo se adaptaría al liberalismo? Absurdo, ¿no es cierto? Verdad que sí, hasta decir lo mismo. Así es. Pero... Doctor, para concluir y agradeciéndole haber estado con nosotros, para que nuestros amigos oyentes de alguna manera también tengan una evaluación, que es necesario hacerla, y sobre todo en la expectativa del próximo año con esperanzas de las elecciones, también vienen las elecciones presidenciales en enero del 2013. Hay grandes males en el Ecuador todavía por resolver, el tema educativo, el tema de la salud, pero de manera especial la corrupción. La corrupción. Usted ha visto que el gobierno dice que ha hecho los esfuerzos. José Serrano acaba de meter preso a 21 personas en este tratamiento indebido de las visas. Parecería que hay inocentes también, que hay que hacer una buena investigación. Pero Transparencia Internacional nos ubicó en el puesto 120 entre 182 países, con una calificación de 2.7 sobre 10, ¿no? Horrorosa. El presidente dijo que no, que esa encuesta de percepción de corrupción era mal hecha, etcétera. Pero por otra parte, José Serrano mete preso a 21 personas. Esto de la corrupción, ¿cree que algún día lo vamos a lograr superar, señor? La corrupción es un mal doctor? endémico, es un cáncer Permanente. que tiene metástasis. Vea usted lo que está pasando en España, de lo que tanto hablaban hace un momento. El yerno del rey Juan Carlos está enredado en un cosa horrorosa. Pero con una diferencia, el rey lo sacó, ¿no? Y quiere que lo castigue. Claro. Lo está tapando.
Así Eso es lo importante en ese caso concreto. Acabo de ver hoy día el mensaje que dio él por Navidad. Así es. Está publicado en la prensa. Y hablando de los funcionarios públicos en general. Se refirió a su yerno, Así es. al marido de su hija. Está en Estados Unidos, ya ha salido huyendo hace tiempo. Ya está enjuiciado y posiblemente ordena la prisión. Y él dice que tiene que ser castigado. Entonces hay una gran diferencia entre esa política y la que sigue en otros países. Tapar la corrupción, eso es lo grave. El hombre corrupto no va a desaparecer de la faz de la tierra. La corrupción es parte endémica, pero tiene que corregirse persiguiéndola y no escondiéndola. Que Juan hizo mal, sí señor, entonces hay que juzgarlo pues. Pero cuando se tapa, ahí es el problema. La corrupción tiene varios aspectos. Fundamentalmente yo encuentro ahora en dos: en la falta de una verdadera educación en valores que no tenemos. Esta Mafalda que usted tiene a la entrada de la radio dijo una frase satírica: si tú no tienes, ni siquiera eres. Entonces hay que tener antes que ser. El hombre va creciendo con esa idea de querer tener más carros, más casas, más dinero, más haciendas, y como no puede tener, se corrompe o cae en la tentación y delinque. Y todo le es relativo. Y todo negativo. Y por otro, uno, la educación, y otro, en la falsa aplicación de las leyes. Aquí se cree que se puede terminar con la corrupción y con el delito, cualquiera que este sea, dictando leyes e imponiendo penas duras. Y ahí no está el problema solucionado. El problema que anoto en esta última parte tiene un aspecto de carácter eminentemente criminológico. Que la sociedad ecuatoriana se escandaliza porque se cometió tal acto, tipifiquen eso como delito y pónganle 100 años de cárcel, arreglado el problema. No, tenemos que ir a lo que hacen los pueblos de verdad, a la política criminal o criminológica. Todo Estado tiene políticas para todo, política educacional, sanitaria, habitacional, etcétera. Debe tener también una política criminal. ¿Para qué? Para que vaya al estudio, al análisis del porqué del delito, del origen del delito, para encontrar que está en la falta de educación, en la falta de vivienda, en la falta de empleo, en la desorganización familiar, en una serie de aspectos que sumados llevan a que el hombre delinca. El hombre no nació para ser delincuente, y eso está superado. El delincuente nato ya desapareció, una tesis superada. Usted, ni yo, ni nadie nacemos para ser delincuentes. No, la sociedad es la que nos hace ser delincuentes por 1000 factores. Entonces hay que buscar los orígenes, y eso es lo que no hay ahora. Y entonces la corrupción se aumenta porque le tipifican un delito. Por ejemplo, ponerle un caso, el secuestro expreso. Escandalizó a la sociedad, secuestro express. Un diputado dijo que hay que combatirlo, tipifiquemos el secuestro express. Y el secuestro express está tipificado, que se llama plagio. Entonces, ¿para qué tipificaron secuestro express? Poniéndole una palabra inglesa, express, cuando el idioma castellano es el que prevalece según la Constitución, pero le pusieron express. Se puso el delito, se tipificó esa conducta, se puso la pena y ha desaparecido el secuestro express. No, pues continúa. Lastimosamente, aún la corrupción en los funcionarios públicos, en todos, en policías inclusive. En todo. La corrupción no tiene frontera, la corrupción no tiene ideología, la corrupción no tiene edad, la corrupción no tiene sexo, la corrupción no tiene ningún otro aspecto. ¿Es corrupto o no? ¿Cree usted entonces que ha faltado voluntad política del actual gobierno para enfrentar? Y de todos, porque y de todos. No es solamente decir tipifiquemos y pongamos tal pena, o en su defecto, más cárcel. Y los mensajes a veces de violencia, descalificación, influyen... Léalo a Gandhi y a Luther King, partidario de la no violencia. De la no violencia. Y levantaron un pueblo. Así la es. India se independizó por la gestión de Gandhi, luchando contra la violencia. Ahí es cuando los valores se engrandecen y se logra luchar. Lo que hay que hacer en el fondo es nuevamente recuperar los valores éticos que están perdidos. Yo digo que no están perdidos, están sueltos por ahí. Por ahí están. Y algunos debemos seguir luchando en esto, doctor. Sí, aunque nos califiquen de idiotas o del tópico de Quijotes. De Quijotes. Porque ahí está el problema, desde la cuna al niño, valores, amamantarlo, ¿no? Con valores éticos, no con leche nomás. El ejemplo es un tema también práctico. Y el ejemplo que se va dando de arriba para abajo. El de arriba no imita al de abajo. El de abajo imita al de arriba.
Si hay tiempo le cuento, sociólogo Tardé, un francés, tiene esta tesis. La imitación no viene del de arriba hacia abajo, el de abajo imita al de arriba, y pone un ejemplo, él para explicar esta teoría. Una señora distinguida llega de pronto a la casa a las 3 de la mañana con un bisón elegantísimo, bellísimo, timbra, sale la empleada y señorita, y ese abrigo de bisón, un hombre de $200,000, le dijo la señora. Se fue. A los 2 meses, timbra en la puerta, era la cocinera, que llegaba con un abrigo igualito. Y eso, 200,000 hombres de $1. Logró el mismo bisón. Doctor, con eso le quiero decir que la imitación viene de abajo hacia arriba. Entonces, el de arriba tiene que dar ejemplo en todo, porque él es el espejo en que los miran los de abajo. Esa es mi filosofía personal. Si no hay ese espejo en el que nos miremos, nos miramos a un espejo distinto. ¿Cuál es su mensaje para el 2012, doctor? Yo espero que usted lo tenga excelente. El año pasado aquí, porque no he cambiado de criterio. La lucha. Que hay que tener optimismo y fe. Los pueblos no perecen. Los hombres somos pasajeros. Los pueblos son los que son permanentes. Y todo hay que tener confianza, fe, optimismo de que esto lo positivo. Seguiremos avanzando. Porque si usted hace un análisis retrospectivo, encuentra que a pesar de todos los problemas que tenemos, sí vamos avanzando. Sí vamos avanzando. En muchos aspectos. En esto de comunicación, ni qué decir. En medicina, ni qué decir. En todos los aspectos. Le hablo en función del hombre en general. De toda la humanidad. Es lo de nosotros un mensaje que sigamos siendo lo que somos. Amantes de la libertad, amantes del derecho, amantes de la justicia. Y con esos conceptos así, un tríptico, podemos crear o continuar creando o modificando el Ecuador que todos queremos tener. Excelente, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseo un buen año 2012. Continuaré leyendo su columna en el Diario Expreso porque compartimos estos grandes valores que debemos luchar por ellos. Muchas gracias a usted. Muy bien. Vamos al corte comercial. Este es tu Banco, cada día.